Usted está en Conversando con Ricardo López. Y muchas cosas siguen sucediendo en el país. Primero, agua. Dicen del Banco Central que la economía dominicana para el 2021 podrá crecer el 6%. Eso es buena noticia. Queremos saber que aumente también las expectativas de la producción dominicana. Lo que sí parece que va a ser una continua protesta del pueblo es la respuesta que se le da al tema de corrupción. Porque ese era el tema principal. Lo que llevó al cambio de gobierno era el tema de la corrupción. Pues la gente se sentía que no había posibilidad de crecer en un país en el que la mayoría de los funcionarios llega allí a servirse con la cuchara grande. Y todos los actos de corrupción que se mencionaron en el pasado gobierno y sobre todo en los últimos 16 años que duró en el gobierno el Partido de la Liberación Dominicana, es hora ya de que la gente cambie una percepción que hay de que todo va a continuar igual. Y eso le corresponde al gobierno y a la justicia. A la justicia que tal como lo profesó y lo prometió el presidente Luis Abinader, es una justicia independiente. Nosotros creemos que sí, y estamos convencidos de que sí, que hay una justicia independiente. Por lo cual nosotros deseamos la pronta recuperación de la magistrada Miriam Germán Brito. Que no se ha dicho qué es lo que tiene, pero parece que es cansancio, algo del estrés del trabajo, porque es un cúmulo de trabajo que tiene. Y no es fácil preparar expedientes que se sostengan más allá de un juicio de fondo. ¿Por qué? Porque ella misma lo dijo. Cuando se inició el proceso del caso Odebrecht, ella le dijo al procurador Jean Alain en ese momento, al ex procurador, que esos expedientes no estaban bien elaborados, ni bien fundamentados, por lo tanto se iban a caer. Entonces ustedes ven cómo en este preciso momento el caso de Odebrecht con el cantante Luis Miguel Rondón, que es el lobista en este caso, que primero se habló de unos 92 millones de dólares en el caso de los sobornos, después se habló de 100 y pico, y según él, dijo que no se pretendía que hablara Marcos Vasconcelos, porque si hablaba, se caía el gobierno de Danilo Medina. Y que son muchos los políticos, muchos los empresarios, entidades bancarias, que a través de esa entidad bancaria era que le llegaba a él los pagos de Odebrecht. Bueno, pero si le llegaba desde Brasil los pagos de Odebrecht, y entonces aquí estaba la oficina estructurada de Odebrecht para eso de los sobornos, no se entiende qué es lo que ha estado pasando. Lo que sí es que hay mucha denuncia, pero ya la gente, en el caso de, quiere ver acciones y acciones concretas, para lo cual se ha prometido que para enero ya más o menos van a haber casos. Es probable, como el juicio se reinicia hoy, porque se pospuso para el 23 de noviembre, es decir, hoy, que ya Rondón haya cantado par de las canciones que él sabe. Y es algo tan fundamental porque estas personas o estos personajes, porque ustedes ven que en las redes han circulado muchas fotos de encuentro de Rondón con Danilo Medina, con Jean Alain, con muchos. Es lógico que cuando alguien
está con la soga al cuello, arrastre a los demás. Porque dice, yo no me voy a ahogar solo. Si no, fíjense lo que le pasó al caso de Temístocles Montaz. Desde que él habló y amenazó con que iba a declarar, con que esto, bueno, pues lo sacaron del expediente. Y a muchos lo sacaron de los expedientes. En principio eran como 17 o 14. Quedaron unos cuantos. Y entonces la gente tiene la percepción de que eso es un show mediático, un show político. Lo que nosotros no queremos es que el pueblo dominicano siga en la expectativa de que se va a castigar la corrupción y al final de cuentas no se haga. ¿Por qué? Porque le ha hecho mucho daño a este país, a esta sociedad, el que se establezca cada 4 años el borrón y cuenta nueva. Y fíjense lo que está sucediendo en los ayuntamientos. Por ejemplo, el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahí le publican a la alcaldesa Carolina Mejía cómo están los barrios de la parte alta de la ciudad. Llenos de basura. Sin embargo, muchos se están quejando, que para Piantini, para el Naco, todo está limpio, todo está bien y las mayores inversiones están haciendo ahí. Bueno, vamos a decir lo siguiente. En la Plaza de la Bandera, lo que estuvieron allí protestando fue prácticamente la clase media. Y es la clase media la que ha manifestado su descontento sobre la verdadera lucha contra la corrupción. Entonces, ¿cuáles serán las respuestas? Esperemos a enero. Como dijo el presidente, no se puede festinar. Y hay que preparar expedientes sólidos que se mantengan. Fíjense el caso de los ayuntamientos, como les decía. 4 años, los últimos 4 años de Roberto Salcedo. Bueno, pero se habló de mucha corrupción y se supone que por eso salió. Ahora Roberto Salcedo pertenece al PRM. Pero eso no significa que lavó su culpa. ¿Por qué? Porque es el edil del Distrito Nacional que tenía la obligatoriedad de decir qué encontró y cuáles fueron las fallas. David Collado dejó que otras empresas manejaran los recursos, él no se inmiscuyó en eso, salió muy bien valorado, sigue siendo muy bien valorado, pero Carolina entró, pero muy bien. Ustedes la veían que había en el principio, cuando ella asume, habían tormentas, amenazas de ciclón, y en muchas ocasiones nosotros la vimos con el agua al cuello, como dicen. Pero últimamente, ella como que no tiene muchas situaciones y los barrios están llenos de basura. Bueno, estoy observando que el Ministerio de Obras Públicas en muchos lugares está no solo bacheando. ¿Por qué? Porque toda esta lluvia lo que pusieron al descubierto fue que aquella feria de asfaltado de las calles, lo que se hizo fue algo rápido para tapar hoyo y cubrir apariencia con fines electoreros. Bueno, pues estas aguas han dejado las avenidas, los elevados, llenos de cráteres de hoyo. Y lo están poco a poco tapando. Pero dentro de eso también están resolviendo la parte del drenaje pluvial. Y se están limpiando el alcantarillado. Hemos observado eso. Pero el ayuntamiento, aquí hemos dicho que el ayuntamiento tiene un programa de recogida de basura en horarios en lo que produce son tapones. Y esos tapones es lo que nosotros queremos que se resuelva en este país. Por eso nosotros atacamos tanto la presencia de los AMET debajo de los semáforos. Yo creo que los AMET deben estar vigilantes en los transportistas que violan cualquier regla.
sobre todo la que ha establecido el Intran y la misma DGC, debe estar que uno se vaya en rojo, que uno no respete el semáforo, que uno se pare donde no... Ok, pero no debajo de los semáforos, porque eso lo que está haciendo es el caos. Señores, en la República de Colombia, el tapón que hay entre la intersección que da con la Avenida Monumental, desde la Embajada hasta la Avenida Monumental, eso es caótico. Caótico. Y cuando usted pasa después de, óigame, en un trayecto de menos de 1 kilómetro, usted se tarda 1 hora y pico. Y entonces cuando usted llega ahí, bueno, ahí hay AMET. Yo no sé si es entrenando, ahí es el lugar para que ellos se entrenen. Entonces usted ve militares de AMET de otro lado y uno dando paso y dando paso. Pero unos tapones interminables. Estando el semáforo bien funcionando. ¿Ustedes saben para qué es importante que estén los AMET en la calle? Para la violación de esto, tenemos la foto del camión. Master, fíjense eso. O sea, ese camión está transitando en la Kennedy con López de Vega. Kennedy con López de Vega, donde están los AMET y hay una unidad del Ministerio de Obras Públicas de los militares que están para la vía. Pero fíjense, está lleno y cargado de gravilla. Y miren la lona, toda rota. Ustedes se imaginan si se cae eso, tanto hueco que hay, cráteres que hay ahora en esa avenida. Ese camión, ese volteo, yo voy detrás y tomo esa foto para decirle a ustedes que si ese camión dejó caer una piedra ahí, le va a romper el cristal al conductor que va detrás. Porque caen y rebotan y te rompen el cristal. Y luego ¿a quién hay que irle a reclamar? ¿Quién le va a pagar el cristal a un conductor que vaya bien, conduciendo bien, cuando estos desaprensivos andan transportando en las vías esos materiales de construcción, pero no tienen una lona? Entonces son los agentes de AMET que tienen que parar a ese individuo para que cumpla con la ley y ponerle su multa. Pero quizá a lo mejor son de esos camiones, de un empresario del transporte, un empresario de una constructora, y no lo pueden sancionar. Sí, pero el conductor, el ciudadano, si le rompen el cristal, tiene él que resolver con sus recursos lo del cristal. Entonces, así no se puede en un país. Por eso uno valora cuando se cumplen las normas. Pero parece ser que en este país no se quiere que las instituciones funcionen. Y las instituciones deben funcionar. Cuando nosotros tenemos un Estado de Derecho que funcione con instituciones sólidas, pues nosotros vamos a estar bien. Cuando a la ciudadanía se le combina a que cumpla con las reglas establecidas y las leyes establecidas, pues entonces nosotros caminamos bien. Pero cuando las autoridades se hacen de la vista gorda, todo el mundo entra en caos. Porque es desesperante usted estar en medio de un tapón y luego usted darse cuenta que es un agente de AMET que está dando paso, consumiendo combustible, gastando combustible. Por eso, óyeme, nosotros decimos, ¿y qué le pasó al ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonón? Que estaba con un cuadernillo enseñándonos lo que eran los precios de los combustibles y cómo se subían. Ya él está ahí y se siguen subiendo los precios de una forma que la gente no está contento. ¿Por qué? Porque está quemando combustible y eso cuesta y eso afecta el bolsillo del ciudadano. Entonces, vamos a hacer que las instituciones funcionen. Porque hay un interés de parte del gobierno y de Luis Abinader que las cosas vayan mejorando. Pero somos nosotros, los ciudadanos,
los que debemos ir denunciando las cosas que están mal. No para criticar al gobierno, no para atacar al gobierno, sino para que las cosas se corrijan. Porque el presidente está bien que lo sabe todo y lo ve todo, pero no tiene todos los ojos metidos en cada rincón del país. Son los representantes del gobierno, los gobernantes, los directivos, los directores de ciertos departamentos que tienen que dar la cara y representar bien al presidente, haciendo las cosas que deben hacer. Fíjense, por ejemplo, salud pública. A que se ha elevado la positividad, que se están descubriendo más casos. Sí, pero eso va de la mano con el aumento de las pruebas, que era lo que todo el mundo pedía. Aquí nosotros lo pedíamos continuamente. Y lo decíamos en el gobierno pasado. Cuando hablamos del ministro contable, nosotros decíamos, está bien, no cuente tanto, pero haga más pruebas. Se elevó este fin de semana a unas 17,000 y tanto pruebas. O sea, que diario se están haciendo entre 8 y 9,700 pruebas. Claro que se van a estar evidenciando más casos, pero es bueno que se evidencien muchos casos, porque luego que se evidencien los casos, entonces se puede tener un control. Y esas personas que salen positivos pueden estar aislados. Que es una ley, que es un decreto del distanciamiento de las personas. Pero la gente lo viola. Porque las autoridades tampoco contribuyen, las autoridades policiales contribuyen a que eso sea así. Por eso nosotros decimos que en los barrios de la parte alta, la gente se está concentrando como que no existe el COVID. Pero son las autoridades y son los policías. No hacer el show. No hacer el show de los videos que tiempos atrás nosotros observamos. Policía dándole carrera a ciudadanos. Policía dándole carrera a ciudadanos y agarrando gente presa. No. Yo entiendo que no. Yo entiendo que la gente debe combinarse a que se aísle, a que esté en la casa. Si tenemos un toque de queda o tenemos un horario restringido de 9 a 5. Entonces es importante que, óigame, a medida que nosotros descubrimos más casos y más casos positivos de COVID, más casos pueden salir. Ahora se hicieron un promedio 8,000 y tantas de pruebas. Fueron 3,000 y algo para personas que se habían hecho la prueba anteriormente para control. Y 5,000 y algo a casos nuevos que nunca se habían hecho una prueba. Bueno, pero a medida que se hagan más pruebas, se van a detectar más casos. Y eso no significa que nosotros tengamos que preocuparnos por eso. Porque a medida que se hacen más pruebas, más control tenemos de la pandemia. Que es lo que ha venido haciendo el ministro Plutarco Arias y su equipo. Más pruebas, más casos. Pero a medida que se encuentran más casos, la persona se aísla y por lo tanto disminuye lo que es la transmisión comunitaria. Disminuye, porque inmediatamente alguien se sabe que tiene el COVID, a menos que no sea un desaprensivo, va a salir a contagiar a los demás. Y hay muchos casos que, como dijimos anteriormente, salen asintomáticos. Bueno, pero también a eso hay que hacerle la prueba. Hay que hacer la prueba. Y está haciendo su trabajo muy bien el Ministerio de Salud Pública. Porque eso es lo que manda el control. No importa. Al momento de hoy el país ha hecho casi 700,000 pruebas. Poco es. Para 10 millones de habitantes, poco es. Y estoy seguro que se van a seguir aumentando esas pruebas a medida que los recursos económicos vayan apareciendo. Y es lo que la gente dice. Conectando esto con el primer tema, es lo que la gente dice. Queremos que se recupere lo robado. Así como el presidente dice
que el gobierno se ha ahorrado unos 17 mil millones de pesos en el pago de nominilla. Hay que buscar el dinero que se robaron esta gente. Hay que buscar ese dinero. Porque fíjense ahora se hace un levantamiento en el que el 76% de las parturientas en los hospitales son haitianas. O sea, nosotros estamos pagando el coste de la medicina de los haitianos y de los servicios. Entonces, uno va a Estados Unidos o un dominicano va a Estados Unidos y ok, le dan la atención, sí, pero es una deuda que tiene. ¿Y quién paga eso de los haitianos, de las parturientas de los haitianos? El doctor Mario Lama tiene un pasivo ahí en el Servicio Nacional de Salud. Son de esas pequeñas cosas que uno observa y uno dice, bueno, pero estamos destinando demasiado dinero y demasiados recursos para los haitianos, para las parturientas haitianas. Y no es que no le den atención, pero eso hay que lograr que se corrija. Ayer estuve escuchando con mucha atención el programa de el ingeniero Ramón Alburquerque de Los Sabios, tratando el tema Haití, República Dominicana. Programa excelente, cual nosotros felicitamos a toda la producción y a Ramón Alburquerque, un programa, además, demuestra una vez más Ramón Alburquerque que es un hombre que está preparado, capacitado, con muchos conocimientos con respecto al tema Haití, República Dominicana. Y nosotros debemos ir resolviendo cosas con el pueblo haitiano. Yo totalmente estoy de acuerdo con él. No es verdad que en la frontera hay que levantar un muro, que eso es un tremendo disparate. Y es verdad, lo que hay que hacer es establecer políticas migratorias claras, aquí y allá. Y ustedes verán que el problema haitiano no va a ser más dolor de cabeza para la República Dominicana. Porque es una realidad, Haití está ahí. Y tenemos que convivir con ellos. Y es verdad, es un país con una pluralidad de culturas. Porque nomás hay que estudiar el origen de esos haitianos. ¿Cómo llegaron a esa parte de la isla? Entonces, ver cómo en ese momento Quisqueya, que era una sola, en esa parte de Quisqueya, cómo llegaron esos esclavos, que según todo es verdad, el haitiano es una persona sufrida desde sus orígenes, desde sus inicios, porque eran libres allí y lo atrapan y vienen a esclavizarlo. Cambiando de tema, y excúsenme, en la parte que tiene que ver con lo de la corrupción, había mucha complicidad. Contrataciones envía a la Procuraduría casos con tipos penales. Los delitos que según dice de obras y contrataciones del Estado habían en todo lo que es esta situación en el país. Bueno, pero son denuncias. Ya se encaminaron para la parte de la justicia. Bien, fenómeno. Ahora, vamos a darle seguimiento a eso. Pimentel afirma hubo complicidad para apropiarse de bienes y drenar presupuesto del Estado. Ok. Todos los casos,
Que no se quede en lo de INAIPI nomás, ¿eh? No, que no se quede ahí. Porque esos son casitos para lo que hubo en el gobierno anterior. Una parte que nosotros queremos hablar es que cuando nosotros observamos que una de las bocinas del gobierno pasado comienza a valorar al presidente Luis Abinader, entonces uno para las orejas. Sí, porque esa gente lo único que saben es buscársela. Lo único que saben es buscársela. Y tienen tanta suerte que inmediatamente cambian de chaleco, lo reciben en el palacio y le dan muchas facilidades y muchas cosas. Yo no entiendo cómo es la situación de este país. Y entonces muchos del partido que están desesperados por cargos y que ya está dando problemas, ya se tiene el compromiso de que ya para enero tiene que resolverse eso. Porque no es que el gobierno de Luis Abinader sea única y exclusivamente de los PRMistas. No, pero usted sabe lo que molesta. Lo que molesta, que usted se haya pasado 16, 20 años en la oposición y usted trabajar para conformar un partido, para hacer una propuesta de gobierno aceptable, decente, y que usted haya dado todo su esfuerzo para convencer a muchas personas y al contrario, de que el mejor candidato es el suyo. Y muchos que se fajaron a pegar afiches y muchos que se fajaron a trabajar en las elecciones, como fue el delegado del honor, como le llamaron. Y entonces que hoy en día, a 100 días ya de gobierno, muchos compañeros en muchos lugares están siendo víctimas de burlas. Sí, porque una de las cosas fundamentales que están diciendo muchos dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo, ¿eh? A mí no me vengan a diferenciar PLD de Fuerza del Pueblo, que es lo mismo. Hay muchos se cambiaron la chaqueta única y exclusivamente para tener ventaja, para que se olviden de eso, como si fuese una lavadora. Se reciclaron. No. Y entonces muchos dirigentes en los pueblos le dicen a los del PRM, ustedes trabajaron y nosotros tenemos 3 meses cobrando. Porque se burlan, le sacan la lengua. Y entonces eso exaspera a muchos que no tienen la capacidad de aguantar una burla. Máxime si es en un pueblito chiquito, en una circunscripción, en algo donde usted ve que muchos dirigentes del PLD y muchos PLDistas siguen cobrando. Y se siguen burlando. Por eso nosotros lo que pedíamos a la dirección del partido es que pidieran una licencia. Nosotros queremos que todo en el país marche bien y que haya lo que se llama un buen entendimiento en el que muchos compañeros vayan a desempeñar una función para la cual necesariamente deben estar capacitados y preparados. Porque no es como dijeron, que no, que los dirigentes del PRM y muchos dirigentes del PRM no tienen capacidad para los puestos. Pero venga acá. Esos dirigentes del PLD que hoy están en los puestos, llegaron ahí sin saber nada. ¿O acaso Leonel Fernández era un ducho presidente cuando llegó en el 96? Va adquiriendo experiencia de Estado y luego ya puede hacerlo. Lo que nosotros decimos es que Luis Abinader
se preparó para ser presidente, pero a partir de el 16 de agosto es que él comienza a ser presidente y cometerá errores y aciertos. ¿Y quiénes son los que están llamados a decirle cuáles son los posibles errores? Nosotros. Somos los que tenemos que hacerlo. Porque así es que funciona. Además, el presidente lo dijo, yo no estoy aquí para que me estén echando piropos, es para que me ayuden a gobernar. Y donde haya falla, vamos a tratar de corregirla. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí en Conversando con Ricardo López. Tratar de decir las cosas que no están bien y que la población lo ve. Pues no somos ciegos. Aquí no vamos a venir a tirarle mucho piropo al gobierno. Nosotros vamos a decir que queremos función y que se funcione bien. Y estamos esperanzados y queremos que así sea. Por eso nosotros al inicio del programa de educación, cambiando radicalmente de tema, hablamos de la posibilidad de que la educación virtual no iba a ser totalmente exitosa. Y llegamos a decir que estamos de acuerdo en que aquí se retomen las dos tandas. Tanda en la mañana y tanda en la tarde. ¿Acaso no se están dando doble tanda por televisión? Y es como dice la Asociación de Padres. Si se hace una apertura para los hoteles, para los restaurantes, para los cines, para muchos lugares, no es verdad que los niños no tienen posibilidad de contagiarse. Porque si los padres van a trabajar y van a esos lugares, entonces pueden llevar el COVID a la casa y contagiar a los niños. Pero si los niños están en las aulas, por ejemplo, tienen la mitad del día para estar protegido y cuidado. Pero en la casa no. Ya muchos psicólogos dicen que no. Entonces ahora, técnicos abren una ventana a docencia semipresencial. Fenómeno. Nosotros habíamos dicho. Que en otros países se está ya cerrando las clases porque hay un aumento del COVID. Bien. Pero donde se reúnen 40 y usted corta a la mitad, hay un distanciamiento. Si son 40 alumnos por aula y usted reduce 20 a la mitad, reduce 20 a la mitad, entonces hay un control. Es decir, es buscarle la solución a los problemas, no acrecentar los problemas. Porque tenemos un problema de pandemia, pero también necesitamos que nuestros niños se eduquen. Porque a medida que nosotros tenemos una educación que siempre he insistido, no es educar por educar en el sentido de vamos a gastar dinero, los agregados. No, no es eso. Son resultados tangibles. Que nosotros podamos decir que de aquí a un año el nivel de escolaridad y de aprendizaje mejoró en su calidad. Que tengamos alumnos cada día más comprometidos con una sociedad. Que tengamos cada día más jóvenes comprometidos con el futuro de su nación. Por eso una de las recomendaciones que nosotros hacíamos al sector salud era la posibilidad de contratar esos bachilleres. Esos muchachos que no están yendo a la universidad. Que en un momento dado ellos pudieran tener un empleo de temporada y ayudar en la parte del COVID. Eso es factible. Eso es factible. Estuve conversando con el director del PREMAR, de organismo de Servicios de Salud, y es una de las situaciones que él dice que va a recomendar y ha recomendado.
Contratar bachilleres, por lo menos 100 bachilleres, 100, 200 bachilleres. Del área de salud, de odontología, de enfermería, de medicina. E ingresarlo a ese equipo, a ese gran cúmulo de personas que trabaja y que está integrado para contener el avance del COVID. Que dicho sea de paso, está siendo bien dirigido y bien tratado. Así que nosotros queremos que funcione el país. Debe ser así. Vamos a un cambio y regresamos en breve.